Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a ver algo sobre fórmulas orgánicas. Vamos a checar básicamente 4 fórmulas que se usan muy comúnmente en química orgánica, que son la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada, la fórmula taquigráfica y la fórmula condensada. Bien, voy a ponerles un ejemplo de exactamente el mismo compuesto escrito en los 4 tipos de fórmulas para que más o menos nos demos una idea de las diferencias que presentan. Por ejemplo, aquí en la fórmula desarrollada voy a dibujarles este compuesto. Ese de allí. Ese mismo compuesto que está dibujado allí, voy a dibujarlo ahora en la fórmula semidesarrollada. Ahora en la fórmula taquigráfica. Y finalmente en la fórmula condensada. Bien, vamos a checar las diferencias de estas fórmulas y ahorita vemos más ejemplos. Veamos primero la fórmula desarrollada. Bueno, en la fórmula desarrollada, la característica principal es que se muestran los enlaces carbono-hidrógeno. Aquí vean que hay enlaces sencillos carbono-hidrógeno. Acá tenemos, por ejemplo, un enlace doble carbono-oxígeno. Pero a diferencia de las otras, en esta desarrollada sí se muestran estos enlaces carbono-hidrógeno. En la semidesarrollada ya no. En la semidesarrollada se van a mostrar los enlaces que existan entre el carbono y otros elementos distintos al hidrógeno, pero también pueden no mostrarse. ¿A qué me refiero con esto? Vean esta estructura semidesarrollada, CH3, CH2, CHO. Este CH3, ¿qué está representando? Está representando a este átomo de carbono de arriba, que tiene 3 hidrógenos unidos a él, y entonces eso lo podemos simplificar para no tener que dibujar todos estos enlaces carbono-hidrógeno, podemos resumirlo como CH3. Y en este CH3 ya estamos diciendo que este carbono tiene 3 hidrógenos unidos a él, que son estos 3 de acá. El siguiente carbono que tiene unido a él, el carbono tiene unido un hidrógeno arriba, un hidrógeno abajo, CH2. Esta línea que estoy dibujando aquí es el enlace carbono-carbono, que es este de acá. A veces puede omitirse esta línea y poner esto junto, pero yo les recomiendo colocarlo para que no nos confundamos y no esté todo amontonado. Luego acá tenemos otro carbono que tiene un hidrógeno y un oxígeno unidos. Cuando tenemos un carbono que está en, que es un carbono terminal, es decir, que ese carbono solamente tiene un carbono unido a él, ya no tiene más carbonos, pues si ese carbono además tiene un enlace doble a un oxígeno y un hidrógeno, se va a representar de esta forma, CHO. Y aquí en este CHO ya estamos representando y estamos diciendo que este carbono tiene un enlace con el hidrógeno, pero que también tiene un enlace con el oxígeno. ¿Cómo vamos a saber si ese enlace carbono-oxígeno es sencillo o doble? Muy fácil, porque tendremos que recordar que el carbono forma 4 enlaces. Por lo menos en la mayoría de los compuestos orgánicos va a formar 4 enlaces. Si yo aquí tengo esta raya, estoy representando el enlace carbono-carbono. Incluso si no la tuviera, yo ya sé que aunque no la tenga, hay un enlace carbono-carbono. Entonces aquí tengo un enlace. Después el hidrógeno forma un enlace únicamente, también por lo menos en la mayoría de los compuestos. El carbono 4 enlaces, el oxígeno 2 enlaces, el nitrógeno 3 enlaces. Entonces, si yo aquí tengo este carbono y un hidrógeno, yo ya sé que este carbono con este hidrógeno están unidos mediante un enlace sencillo, porque el hidrógeno forma enlaces sencillos, solamente un enlace. Ahora, como yo tengo 2 enlaces únicamente, pues este carbono con este oxígeno debe estar enlazado por medio de un enlace doble, para que así este carbono ya tenga sus 4 enlaces. También podemos dibujar esta estructura para que no nos confundamos, y también es algo que les recomiendo, de la siguiente forma. De esta forma de aquí. Nosotros tenemos CH3, CH2 y finalmente el carbono, que es este carbono de acá, que tiene unido un hidrógeno, que aquí sigo dibujando, y un doble enlace a un oxígeno, que aquí sigo dibujando. Entonces podemos dibujar la misma estructura de los carbonos que no tienen hidrógenos, como este de aquí. Ahorita voy a poner más ejemplos para que pueda quedar un poco más claro. Después de la fórmula semidesarrollada a la taquigráfica,
se presenta una gran ventaja, y la ventaja más evidente es que nosotros no debemos dibujar a los átomos de hidrógeno que no son necesarios. Yo aquí tengo este punto que va a representarme a un átomo de carbono. Acá tengo otro punto que también me va a representar a un átomo de carbono. Y finalmente acá tengo otro punto que también me va a representar a un átomo de carbono. Entonces cada uno de los vértices y los puntos extremos van a representar átomos de carbono. Como el carbono forma 4 enlaces, no debo dibujar los hidrógenos, porque la ventaja de esta fórmula es precisamente no tener que dibujar los hidrógenos. Si yo tengo este carbono, por ejemplo, yo ya estoy viendo que tiene un enlace sencillo carbono-carbono, que es este de aquí. Como solamente tiene un enlace, ¿cuántos enlaces le faltan para formar 4 enlaces? Le faltan 3 enlaces. Y esos 3 enlaces deben ser 3 átomos de hidrógeno, ya que el hidrógeno es el único elemento que no se dibuja en este tipo de estructuras. Y después, de la fórmula taquigráfica a la fórmula condensada, se presenta una ventaja porque nosotros no debemos dibujar los enlaces, pero por supuesto que también presenta una gran desventaja, puesto que al no dibujar los enlaces no podemos trabajar con este tipo de fórmulas para por ejemplo, hacer una reacción química, un mecanismo de reacción. ¿Qué se representa en la fórmula condensada? Pues la fórmula condensada no es más que la fórmula molecular del compuesto. Y recordemos que en una fórmula molecular solamente se representan los símbolos de los átomos, cuántos átomos de cada elemento hay y ya. No estamos representando enlaces, mucho menos geometría, mucho menos simetría, ni algún otro tipo de propiedad de la molécula. Únicamente qué elementos hay y cuántos átomos de cada elemento. Y es lo que tenemos escrito en la fórmula condensada. Para las fórmulas condensadas o moleculares en química orgánica siempre se va a escribir primero el átomo de carbono, después cuántos átomos de hidrógeno hay y después los demás elementos que haya ordenados alfabéticamente por su símbolo. Si tuviéramos un compuesto, por ejemplo, que tuviera nitrógeno, oxígeno y fósforo, pues nosotros escribiríamos carbono, hidrógeno y después escribiríamos al nitrógeno, después al oxígeno y después al fósforo. NOP, que es en orden alfabético y no de ninguna otra forma. Los únicos que siempre tienen un mismo orden son el carbono y el hidrógeno. Vamos pues entonces a ver más ejemplos para que pueda quedar esto un poco más claro. Si yo tuviera, por ejemplo, este tipo de estructura, CH3, C doble enlace oxígeno, CH2, C doble enlace oxígeno, NH2. Ese compuesto de ahí. Bueno, esta es una fórmula semidesarrollada porque no estoy mostrando enlaces carbono-hidrógeno. Yo quiero pasar esta fórmula taquigráfica. Y en la fórmula taquigráfica comienzo dibujando este carbono de aquí como un punto, ahí está. A continuación dibujo el siguiente carbono, entonces debo hacer una línea porque ahora aquí voy a tener otro punto que es este carbono de acá. Tengo otro carbono, por lo tanto hago otra línea ahora hacia abajo. Y recuerden, más o menos aquí debe haber 120 grados. Y después dibujo este último carbono de acá haciendo una línea hacia arriba nuevamente. Ya tengo mis 4 puntos que son 4 carbonos. Y ahora dibujo los átomos que no son hidrógenos. ¿Qué átomos no son hidrógenos? Pues aquí por ejemplo tengo este oxígeno con doble enlace en el carbono 2. Este le voy a poner carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces en este carbono 2 tengo un doble enlace oxígeno. Ahí está. En este último carbono, que es el carbono 4, también tengo un enlace doble oxígeno. Y además tengo NH2. Entonces fíjense que esta sería la estructura taquigráfica. Dibujo todos los elementos distintos al carbono e hidrógeno. Sin embargo, no dibujo a los hidrógenos y tampoco a los carbonos, porque aquí los carbonos están siendo sustituidos por estos vértices o los puntos extremos. Ahora, si yo quisiera dibujar la fórmula molecular de este compuesto, pues primero coloco cuántos carbonos hay. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, entonces colocaría C4. A continuación, ¿cuántos hidrógenos tiene? Entonces se comenzaría a sumar. Aquí hay 3 hidrógenos, más 2 de acá son 5. Más 2 que están acá son 7. 7 hidrógenos, C4H7. Ahora dibujo los demás elementos que haya en orden alfabético. ¿Quién va primero, el oxígeno o el nitrógeno? Va primero el nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos hay? Únicamente hay uno, no coloco subíndice. Y después el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2. C4H7NO2. Si yo tuviera ahora esta estructura, por ejemplo, CH3, C, CH3, OH, CH2, CH2, C, doble oxígeno, OH. Por ejemplo, esa estructura de allí. Y la quiero colocar como fórmula taquigráfica. Pues bien,
veo cuántos carbonos hay en esta línea. Hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por lo tanto voy a dibujar 5 puntos, que son estos 5 puntos de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Son estos 5 carbonos de acá. ¿Qué dibujo a continuación? Pues bien, voy a numerar estos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Veo que en el carbono 2 hay esta estructura de acá, que es un carbono. Pues ese carbono también lo voy a dibujar, y ahí está. Este puntito de aquí ya me está representando a este carbono de acá. Tampoco voy a dibujar sus hidrógenos, porque recuerden que en la fórmula taquigráfica no se dibujan los hidrógenos. Entonces ahí tengo ya el carbono, pero ese mismo carbono, el carbono 2, tiene unido un OH, y eso sí lo debo dibujar. Puedo dibujarlo acá abajo, o también podría dibujarlo en alguna otra posición, pero el chiste aquí es dibujar ese OH. ¿Qué otro elemento que no sea hidrógeno carbono hay? Pues estos de acá. Este último carbono, el carbono 5, tiene un doble enlace con este oxígeno de acá. Lo puedo dibujar ahí, doble enlace oxígeno, y ese mismo carbono tiene este oxígeno con hidrógeno, un OH. Entonces ya dibujé esta estructura, no dibujé hidrógenos. Esta ya sería la estructura taquigráfica de este compuesto. Y finalmente, si yo quiero dibujar la fórmula molecular, la fórmula condensada, pues cuento cuántos carbonos hay. Hay 5 aquí en esta línea, más el de arriba 6, C6. Después, ¿cuántos hidrógenos hay? Aquí hay 3, acá hay otros 3, ya van 6, más este de acá 7, aquí hay 2, ya van 9, aquí hay 2, van 11, más este de acá 12, C6H2. Y finalmente oxígenos, que es el último elemento que hay. Hay 1, 2, 3 átomos de oxígeno, entonces coloco un subíndice 3. C6H12O3. Y ya sería esa la fórmula molecular o condensada para este compuesto. Entonces, vean que aquí estamos mezclando las tres fórmulas. La fórmula desarrollada, créanme que muy pocas veces es útil, solamente se usa cuando se va enseñando todo esto de enlaces, pero yo sé que ustedes más o menos tienen una idea ya de en qué consiste esto de las fórmulas. Y aquí solamente es para poder despejar las dudas que pudiésemos tener. En los siguientes vídeos, donde voy a explicar, por ejemplo, isomería, reacciones, nomenclatura, la fórmula que yo voy a usar, el tipo de fórmula que voy a usar es la fórmula taquigráfica, que son estas de acá, porque evidentemente es la fórmula, el tipo de fórmula más fácil de escribir, más rápido de escribir, no nos revolvemos tanto, no tenemos que dibujar tantos enlaces. Entonces esa es la que voy a ocupar, es la que, no sé si sea la que venga más en los libros de texto, por lo menos en los que yo uso en la licenciatura, sí es el tipo de fórmula más común. Pero de cualquier forma les recomiendo a ustedes familiarizarse con este tipo de fórmula, ya sea que vean este video otra vez, vean en algunos otros videos en algún otro canal, o chequen alguna página de internet o en algún libro más sobre el tema para que pueda quedar un poco más claro y podamos entender después entonces lo que tiene que ver con nomenclatura, isomería y otras cuestiones. Espero que este video les haya sido útil, que hayan aprendido algo. Si tienen alguna duda pueden colocarla aquí abajo de la descripción del video. Si les gustó pueden darle me gusta, pueden suscribirse al canal y los invito a compartir el video con sus amigos. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo.